Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 16 de febrero, jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día jueves con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 9, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. En el capítulo 9 ya ha terminado el diluvio y ahora Dios bendice a Noé y a sus hijos. Y lo que les dice es: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué eso es lo que le está diciendo a Noé y a sus hijos? Exactamente las mismas palabras que ha dicho al crear al hombre. Es decir, de lo que estamos hablando con el diluvio es justamente de esa recreación, un nuevo comienzo. Es interesante ver que este nuevo comienzo no es simplemente un hecho en la historia. A Noé y a sus hijos les dice: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Ese nuevo comienzo es el nuevo comienzo para todos los seres humanos, en todo momento de la historia. ¿A qué me refiero? Me refiero a algo muy sencillo. Fíjate cómo cada ser humano puede decidir recomenzar su vida de acuerdo a las palabras del Señor. Por eso, por ejemplo, si una persona ha vivido una historia perversa en su familia, ha tenido un mal padre, ha tenido una mala madre, ha tenido una experiencia negativa en su vida familiar, bueno, resulta que en el momento en que decide conformar su propia historia, dejar a su padre y a su madre y establecer una vida matrimonial, es un nuevo inicio, una nueva familia que inicia de acuerdo a las decisiones que vayan a tomar el esposo y la esposa, y pueden efectivamente rehacer su vida. Esto lo podemos ver en cada momento de nuestra existencia. No estamos determinados por lo que hayan hecho otros.
Obvio que habrá grandes influencias en mi vida por lo que han hecho los demás, pero qué precioso es darnos cuenta de la libertad que nos ofrece el Señor para empezar de nuevo, para decir, bueno, hoy comienzo nuevamente. Cuando yo no creo en esta posibilidad, entonces no creo justamente en la bendición de Dios, en esa posibilidad que Dios nos da. Los animales los temerán, ustedes van a ser los que van a dominar sobre la naturaleza y van a poder usarlos de alimento igual que los vegetales, pero no coman carne con sangre. Aquí empieza efectivamente esa forma en que van a tener los judíos de vivir, no comiendo carne con sangre. ¿Qué significa no comer carne con sangre? Quitar la sangre del animal antes de comerlo, desangrarlo. Es lo que hoy en día conocemos como la comida kosher, que es la comida de los judíos. En su preparación, ¿qué es lo que hacen? Desangrar al animal para comerlo. Esta es una instrucción del Señor propia de la antigua alianza, que va a quedar suprimida en la nueva alianza. En la nueva alianza va a quedar suprimida porque ya esa sangre no será signo de esa vida que llama el Señor, sino que nos va a invitar no solo a comer su carne, sino además a beber su sangre. Y dice el Señor, esto en relación a qué? A que el hombre haga conciencia de no derramar la sangre de otro hombre, sino su sangre también será derramada, porque Dios hizo el hombre a su imagen. Crezcan, multiplíquense, extiéndanse por la tierra, domínenla. El Señor, ¿qué es lo que le propone al hombre? Aquí está todo lo que te he dado. Usa efectivamente y usa bien todo lo que te he dado. También viene la segunda parte, que es el establecer la alianza. Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes. La alianza con Noé. Empieza la historia de la alianza, pero hay que darnos cuenta de que esa alianza no es una alianza en los términos propios. ¿Por qué? Porque una alianza está dada en igualdad de condiciones entre las partes que forman esa alianza. Aquí lo que está sucediendo es que Dios se compromete a hacer algo, pero no hay una exigencia de una devolución en igualdad de condiciones de parte del hombre. Establezco una alianza con ustedes, con sus descendientes, con todos los animales que salieron del arca. ¿Cuál es esa alianza? No volveré a exterminar la vida con el diluvio. No volveré a exterminar la vida. Ya lo decíamos el día de ayer, qué importante es darnos cuenta de que esos temores, es que se acaba el mundo, se acaba el mundo, se acaba el mundo, mira, nunca se ha visto, nunca se ha visto, nunca se ha visto. Esto no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que el hombre viva temeroso en el mundo. El plan de Dios no es que el hombre viva con angustia porque los recursos de este mundo no alcanzan, que es una de las grandes mentiras que nos han contado. Cuando uno dice, no, es que en el mundo no hay recursos para tantos seres humanos, hermano mío, tengo mucho cuidado porque lo que estás diciendo es que Dios te ha dado un mundo que no es suficiente. Cuando sabemos que los recursos en este mundo sobran para todos. Es el egoísmo el que no permite que la distribución de los bienes de este mundo permita a los hombres vivir con tranquilidad. Esta es la señal, además, de la alianza. ¿Cuál es la señal? Pondré mi arco iris.
¿Qué representa el arco iris? El arco iris representa un signo visible de la alianza. Mira cómo el Señor siempre va a buscar efectivamente que el hombre tenga signos visibles para poder reconocer la alianza con Dios. Ya lo decíamos también el día de ayer, cómo en esa ausencia de signos visibles nace el espiritualismo que niega la naturaleza propia del ser humano y que Dios no solo reconoce, sino que además la beneficia. Por eso los sacramentos se nos entregan como signos visibles de la gracia invisible de Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Estamos delante de una parte del Evangelio que es preciosa, porque es la confesión de Pedro y de ahí el primer anuncio de la pasión del Señor. Y cómo los discípulos, empezando por Pedro, no van a tener la capacidad todavía de entender el modo en que Dios ha dispuesto que se realice nuestra salvación. Se nos dice que estaban dirigiéndose a los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya esta respuesta la hemos escuchado en el Evangelio de Marcos, cuando a los oídos de Herodes llegaron las noticias de Jesús y lo que la gente decía. Algunos que era Juan el Bautista, otros que Elías o que alguno de los profetas. Herodes decía: no, es Juan el Bautista porque yo lo maté. Ya reflexionábamos hace algunas semanas sobre este tema, sobre esa soberbia, ese egoísmo, ese egocentrismo de Herodes, de que todo lo tiene que referir a él. Todo tiene sentido solo referido a él. Esto es lo que dice la gente. Siempre es importantísimo porque todavía hoy te vas a encontrar en el mundo con tantas ideas sobre Jesús. Y por eso siempre es importante tenerlo claro. No todo aquel que habla de Jesús está diciendo la verdad de Jesús. No todo aquel que dice Jesús, no, es que yo creo en Jesús. Uno tiene que averiguar qué es lo que cree, porque son muchísimos los que no comparten nuestra fe sobre Jesús. No creen que es el Hijo de Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso Jesús les pregunta: ¿y ustedes, mis discípulos, quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Salvador. Es decir, aquel que ha venido a salvarnos. ¿Qué se establece entonces en este momento en el Evangelio de San Marcos? Se establece la primera parte de la profesión de fe sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo. La segunda parte es
Hijo de Dios. Estas son las primeras palabras que hemos leído en el Evangelio de San Marcos. ¿Quién es Jesucristo? Es decir, ¿cómo empieza el Evangelio de San Marcos? San Marcos empieza diciéndonos Evangelio de Jesucristo, Jesús Cristo, Hijo de Dios. Es decir, Jesús, el Mesías, el Salvador, el ungido, que es además Hijo de Dios. La primera profesión de fe se realiza aquí a la mitad del Evangelio y la segunda se realizará delante de la cruz por parte del centurión. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces tenemos la primera parte de esa profesión de fe. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Salvador. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. ¿Y por qué no se lo podemos decir a nadie? Porque no van a entender en qué consiste la salvación. No van a entender en qué consiste el mesianismo. ¿Qué es lo que están esperando muchos? Los discípulos también. A un Salvador político. A uno que venga a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Eso es lo que tienen en la idea. Tienen en la idea a un nuevo Moisés. ¿Y Moisés qué es lo que había hecho? Los había liberado de la esclavitud de Egipto. Bueno, viene el Mesías, el ungido, el Cristo. ¿Qué va a hacer? Va a liberarnos. ¿Cuáles son nuestros opresores ahora? Nuestros opresores son el Imperio Romano. Pero lo mismo se podía decir respecto a otras instituciones que estaban dentro del judaísmo y que también oprimían al pueblo de Dios. Y por eso es que el Señor en ese momento realiza el primer anuncio de la pasión. Se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera rechazado y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Mira cómo lo dice con mucha claridad. ¿Cómo se va a producir el mesianismo? El mesianismo se va a producir así. ¿Cómo se va a producir la salvación? Se va a producir de este modo. Y San Marcos nos dice, además lo resalta, todo esto lo dijo con entera claridad. Con entera claridad. No con alguna falla, no, con entera claridad. Y los discípulos lo entendieron con entera claridad. Entendieron las palabras que estaba diciendo el Señor. Lo que pasa es que no comprendieron cómo se podía realizar la salvación de ese modo. Y por eso Pedro, que sabemos bien, no por el Evangelio de San Marcos, pero sabemos cómo en esa confesión Jesús ha ido más allá y le ha dicho, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne, te lo ha revelado mi Padre que estás en los cielos y por eso yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, subido con estas palabras que ha escuchado del Señor, se lo lleva aparte. Fíjate cómo es la acción, llevárselo aparte para tratar de disuadirlo. ¿Disuadirlo de qué? De que no diga estas cosas. ¿Cómo se le ocurre ponerse a decir que va a ser rechazado? Entonces, aquellos que han decidido seguirlo, lo van a dejar de seguir. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es esto? Pedro no logra entender la lógica de la salvación. Y por eso es que Jesús se vuelve y mira a sus discípulos y reprende a Pedro con fuerza, y con una fuerza tremenda. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué le llama Satanás? Porque juzga las cosas no según Dios, sino según los hombres. ¿Cuál es el juicio que ha hecho Pedro? Que las palabras de Jesús eran las palabras de un derrotado, de un perdedor. ¿Cómo puedes decir que te van a rechazar, que te van a maltratar? ¿Cómo puedes decir que te van a entregar a la muerte? Esto es ser el derrotado, esto no es ser el Cristo, esto no es ser el Mesías, según la lógica de ¿quién? Del mundo, según la lógica de los hombres. Pero en la lógica de Dios las cosas funcionan distinto, porque la ofrenda que va a hacer el Señor es la que va a redimir, porque es una ofrenda de obediencia total, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto Satanás
no lo puede entender y por eso llama a Pedro Satanás. ¿Por qué? Porque quiere imponerle a Dios su criterio, su opinión, su forma de ver. Esto es lo que ha hecho Satanás. La soberbia de Satanás le impide aceptar la voluntad de Dios. Y por eso Pedro tendrá que ponerse atrás del Señor, caminar detrás del Señor, entender las cosas según lo que nos revela el Señor, no según su opinión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.